Hoy vamos a estudiar el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y si ustedes se recuerdan, en el capítulo anterior pudimos ver cómo Dios cumplió, en el capítulo 7, Dios cumplió realmente lo que había dicho, ¿no? Dios cumplió al decirle a Noé que iba a venir un diluvio. Y al venir ese diluvio, realmente Dios cumplió su propósito de exterminar la maldad que había en la tierra. Ahora en el capítulo 8 vamos a ver cómo Noé se encuentra en ese momento en las aguas que dice el capítulo anterior, que prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Vamos a leer juntos hasta el versículo 14. Dice: entonces se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo. Y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces, qué interesante, ¿no? Aquí prácticamente en el capítulo anterior, Dios cumple lo que ha dicho. Voy a castigar la maldad, voy a castigar el pecado del hombre, voy a exterminar todo aquello que tiene aliento de vida, y se cumple. Todo esto con el propósito ¿de qué? De limpiar la tierra, porque se recuerdan cómo la creación que Dios ha hecho se ha corrompido en el pecado. El pecado iba en aumento, de tal manera que aún los pensamientos, los designios del corazón del hombre eran continuamente hacia el pecado. Entonces, imaginemos por un momento aquella gran cantidad de agua a nivel global, inundando por todos lados la tierra y poniendo fin a toda carne, matando animales y personas. ¿Por qué? Porque Dios así lo había dicho. Dios lo dijo y Dios se lo anunció a Noé y Dios lo estaba cumpliendo. Entonces fueron 5 meses muy largos para Noé, 5 meses muy largos donde él quizás observó y escuchó toda esa destrucción que se estaba dando, y mientras la destrucción está afuera, Dios está guardando la vida de su familia y la vida de todos aquellos animales en el arca. Hermanos, quizás esto parece un cuento de hadas, o quizás parece esto un cuento, algo imaginario, pero realmente no es así, porque la palabra lo dice, y realmente al escribir Dios esto en su palabra es porque realmente así es, y así pasó. Entonces, lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo. Todo lo que Noé tenía en ese momento al estar en el arca era la promesa de Dios.
que le iba a salvar a él y a su familia y a aquellos animales que subirían en el arca. Entonces en este capítulo 8 vamos a poder ver cómo en este capítulo nace la esperanza nuevamente, nace la esperanza y se enfatiza también en este capítulo la fidelidad de Dios, la fidelidad que Dios tiene con Noé, la fidelidad que Dios va a mostrar a Noé en ese pacto que Dios le ha prometido a Noé cumplir. Entonces, vayamos a nuestro pasaje y veamos qué pasó luego de esos 150 días de inundación. Versículo 1 dice, entonces Dios, ¿qué? ¿Se acordó de quién? Se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Entonces, noten qué interesante, la escena pues ahora cambia. Las nubes grises parecen empezar a irse, parece que todo se está empezando a mover, el sol empieza a salir como cuando a veces llueve, ¿no? Que se pone gris, gris, gris y viene el chaparrón de agua y luego el sol empieza a salir. Entonces la luz empieza a salir y dice, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. ¿Se recuerdan cómo Dios había abierto precisamente esas fuentes de agua? Pero ahora aquí se están deteniendo. Entonces, vean qué interesante esa frase. Dios se acordó ¿de quién? De Noé. Y el escritor de Génesis, que es Moisés, lo escribe de esta manera, que el Señor se acuerda, pero no quiere decir que Dios se había olvidado de Noé. No quiere decir que Dios dijo, bueno, pasó un tiempo y ¿dónde puse a Noé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, más bien esto que Moisés nos está diciendo es que Dios está recordando el pacto que hizo con Noé, porque la palabra misma nos enseña que Dios todo lo sabe, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Él todo lo sabe y nunca pierde su perfecta comprensión de todas las cosas. Entonces, esto que nos dice el escritor de Moisés es precisamente va hacia eso, hacia recordar el pacto que Dios ha hecho con Noé. Entonces, Dios se recuerda de Noé y noten qué interesante, de todos los que estaban juntamente con él. Entonces, esta expresión es una expresión que se le llama una expresión antropomórfica. ¿Por qué? Porque busca mostrar esos atributos de Dios, que es su fidelidad. Entonces, la palabra nos dice claramente, Dios no olvida. Dios no olvida, pero aquí podemos ver que hay un énfasis en esa redención que Dios va a traer a Noé, en esa liberación que Dios va a traer a Noé y a todos aquellos que están juntamente con él en el arca. Entonces, la maldad, se recuerdan, y la violencia trajo ¿qué? Juicio, trajo castigo, pero ahora la fe y la obediencia de Noé están trayendo la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la promesa de Dios de salvar a Noé y a su familia. Entonces, pensemos en Noé por un tiempo. Pensemos en Noé al ver que el tiempo que pasa en el arca se está alargando. Pensar en que Noé está quizás siendo tentado a pensar que Dios los ha olvidado. Ya son 4 meses, ya son 4 meses y medio, ya son 5 meses y todavía estamos aquí encerrados en esta arca. Entonces quizás Noé se vio tentado, ¿no? A pensar que Dios los había olvidado, a pensar que ya la esperanza se había perdido, se iban a quedar encerrados en aquella arca con aquel montón de animales, ya no iban a saber qué hacer. Entonces pareciera que somos tentados muchas veces, ¿no? En medio de situaciones difíciles, en medio de pruebas, en medio de circunstancias, a perder la esperanza, a perder esa confianza en el Señor. Quizás a veces vienen pruebas a nuestra vida, pruebas largas que pensamos que iban a ser por una semana, por un mes, por 2 meses, y de repente se alargan, ¿no? Y parece que la esperanza se va perdiendo y decimos, ¿y cuándo voy a ver la salida de este túnel? ¿Cuándo voy a ver la luz del sol en este día? Pero noten qué interesante, cómo Dios no se había olvidado de ellos. Dios no se había olvidado de ellos porque el plan de Dios era, ¿qué? Salvarles. Dios había hecho un pacto con Noé. Entonces, un texto muy acorde a esta situación es lo que dice Isaías 43:1. No temas, porque yo te he redimido.
te he llamado por tu nombre. Lo mismo que le está pasando a Noé. Dios lo ha llamado, Dios lo conocía como un hombre justo, como un hombre recto, como un hombre íntegro. Y le dice, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es lo que está pasando con Noé. Lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Entonces vean cómo es Dios fiel. A pesar de que parece que la prueba se está alargando, que el tiempo se está prolongando, Dios está obrando. Dios nunca le dijo a Noé el tiempo que iba a pasar en el arca. ¿O si nos dice el texto que le dijo? No, Dios no le dijo a Noé el tiempo que iba a permanecer en el arca, pero sí le prometió a Noé que iba a estar con él y que lo iba a salvar de aquel juicio que iba a traer a toda aquella generación. Entonces, qué interesante, ¿no? Cuando en medio de circunstancias difíciles y adversas parece que no vemos la salida, debemos de saber que Dios está con nosotros, que Dios está ahí, como dice Isaías, cuando pases por esas aguas difíciles, yo estaré contigo. Cuando pases por esos ríos no te cubrirán, porque su promesa ha sido traer salvación. Entonces, es en estos momentos, hermanos, cuando debemos de mantenernos firmes, firmes en la fe, firmes en la esperanza, porque aunque parezca que el tiempo transcurre lentamente, aunque parezca que hay lentitud, la palabra de Dios se va a cumplir. Porque Dios siempre actúa en el tiempo ¿qué? En el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, no en el tiempo que nosotros pensamos, no en el tiempo que nosotros a veces y muchas veces creemos que es el correcto. No, Dios siempre actúa a tiempo, Él siempre llega a tiempo. ¿Han escuchado un dicho que dice, Dios tarda, pero qué? Pero no olvida. Dios tarda, pero no olvida, ¿no? Entonces parece que aquí precisamente está pasando eso. Dios parece que está tardando, pero no es que está tardando porque no se acuerda, no, es su plan, su propósito se está cumpliendo en ese determinado tiempo. ¿Cuántas veces pensamos eso, que Dios tarda? ¿Cuántas veces pensamos que Dios ya nos ha olvidado cuando pasamos por esas pruebas? ¿Cuántas veces somos tentados por el enemigo a pensar de que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Se recuerdan cómo Satanás, incluso al Señor Jesucristo en la cruz, lo llegó a tentar de esa manera? Pensando que Dios lo había abandonado. Lo llegó a tentar, a pensar que Dios lo había dejado. Entonces, qué interesante, ¿no? Noé cómo sigue confiando, sigue esperando en el Señor, sigue viendo la mano de Dios en su vida. Entonces, veamos, Dios nunca se olvidó de Noé. Tan solo le permitió pasar por esta prueba por un tiempo que él conocía, por un tiempo que él tenía predeterminado y establecido para luego ¿qué? Traer misericordia. Entonces Dios le está enseñando a Noé ¿qué? Paciencia. Dios le está enseñando a Noé a esperar. Dios le está enseñando paciencia en medio de la prueba. Y es lo mismo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad. Dios nos quiere enseñar paciencia. Que tengamos paciencia, que sepamos que en medio de toda aquella situación que estamos atravesando, Dios está llevando a cabo ¿qué? Sus planes. Dios está llevando a cabo ¿qué? Su propósito en nuestra vida. Quizás se nos pueda enfermar un hijo, quizás se nos pueda enfermar nuestra esposa, nuestro esposo, quizás podamos tener un accidente, quizás podamos pasar por cualquier situación, hermanos. Pero aunque parezca que el tiempo se está alargando, el propósito de Dios se está llevando ¿qué? A cabo. Lo mismo que está pasando con Noé. El tiempo se está prolongando, pero es Dios que está castigando la maldad que había en ese juicio y castigo. Y la voluntad de Dios entonces ¿qué? Se está cumpliendo. Por eso Santiago nos dice en su carta, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado,
para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces vean qué interesante. La prueba tiene como propósito que nosotros perfeccionemos esa paciencia, que se llegue a perfeccionar, que seamos completos, que no seamos impacientes, que no seamos desesperados en medio de las pruebas. Entonces, ¿acaso pues no necesitamos saber eso cuando nos encontramos en medio de las pruebas? Que necesitamos ser pacientes, que necesitamos obtener de parte de Dios esa perseverancia en medio de las pruebas. Claro que sí. Por eso el salmista dijo: estén quietos y sepan que yo soy su Dios. ¿Por qué? Porque en medio de esas pruebas y situaciones difíciles nos inquietamos, nos desesperamos. Imagínense a Noé en esa arca, viendo todos aquellos animales. ¿Y qué voy a hacer? Ya son 5 meses. Y quizás la comida parecía que ya empezaba a bajar y eso y lo otro. Inquietado, no. Pero Noé debía de recibir esta palabra: yo soy Dios. Yo te prometí, yo hice un pacto contigo y lo voy a cumplir. Entonces el Señor no mira el tiempo, hermanos, de la misma manera en que nosotros lo vemos. No mira el tiempo de la misma forma en que nosotros lo vemos. Por eso muy seguido parece para nosotros que Dios no actúa a tiempo, porque los tiempos de Dios son muy diferentes a los tiempos de nosotros. Entonces vean qué interesante cómo la realidad que está viviendo Noé, que está pasando por ese tiempo, Dios está obrando durante él está en esa arca con todos estos animales. Entonces a veces vamos a ser tentados por el enemigo, hermanos, a caer en la desesperación, a caer en la desesperanza en medio de las circunstancias difíciles. Pero no, hermanos, confiemos en las promesas de Dios, confiemos en su palabra, confiemos en que Él es fiel y verdadero. Entonces observemos qué más nos dice el versículo. Dice: Dios hizo ¿qué? Pasar un viento ¿qué? Sobre la tierra y decrecieron las aguas. Noten qué interesante. Dios en un acto de poder, hace pasar un viento para cumplir su propósito. Que las aguas empiecen ¿a qué? A bajar, a decrecer. Entonces me encanta porque en Salmos 104, versículo 6 dice: las aguas estaban sobre los montes y a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Y dice también Salmos 147, 18: Él hace soplar su viento y el agua corre. Entonces Dios en un acto de poder, hermanos, vean el dominio tan soberano que Dios tiene sobre los vientos y sobre las aguas, que hace soplar y las aguas empiezan a moverse. El agua empieza a bajar, y es precisamente eso que Dios permite. El calor empieza quizás a moverse sobre la tierra, y empezar el agua a secarse y a bajar de nivel. Entonces vean el poder soberano de Dios sobre los vientos, que los vientos le obedecen, ¿no? Y empieza a bajar aquel nivel del agua, y Moisés quizás empieza a ver aquí la mano de Dios, y empieza la esperanza a venir a él. Entonces qué interesante, ¿no? Cómo Dios tuvo que abrir las fuentes del agua para llenar la tierra, pero aquí ¿qué está haciendo ahora? Las está cerrando. Versículo ahí dice: cerró todas las fuentes del abismo y las compuertas del cielo. Entonces qué interesante, ¿no? ¿Se recuerdan cuando Moisés saca el pueblo de Egipto y llegan al Mar Rojo y ven aquel mar y dicen: ¿por dónde vamos a cruzar? Pero Dios en un acto soberano nuevamente abre un camino en medio de las aguas y parte aquel mar en dos, y lo estamos viendo aquí nuevamente. Dios hace soplar un viento y el agua empieza a secarse. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se empiezan a cerrar. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús calmando la tempestad en el mar de Galilea. Cuando sus discípulos iban en la barca, ¿se recuerdan cuando estudiamos Mateo? Cómo sus discípulos estaban pensando que iban a morir.
y ven a Jesús y lo ven recostado por ahí y van y le dicen, maestro, vamos a morir. Y Jesús se levanta, dice, y reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. En ese momento dice que aquellos hombres se maravillaron y se empezaron a preguntar, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Que aún, noten, los vientos y el mar le obedecen. Es Dios mismo. Dios mismo entre los hombres. Dios hecho carne. Entonces, qué interesante, ¿no? Ese mismo poder del Dios del Antiguo Testamento obrando en Jesús, calmando la tempestad. Entonces, ¿cuántas pruebas, hermanos, y situaciones difíciles son permitidas por Dios en nuestra vida? En donde tenemos que esperar a que Él venga y calme esas aguas. Que Él venga y con su poder traiga la paz en medio de la tormenta, traiga la paz en medio de estas situaciones difíciles, porque muchas veces somos buenos, ¿no? Para buscar nuestros propios medios para solucionar las cosas. Entonces decimos, no, yo tengo un contacto por aquí, no, yo tengo a fulano de tal que me puede hacer este favor, y aquí, allá, y allá, y así voy a solucionar mi situación. Y Dios, pues no lo tomo ni en cuenta, ¿no? Entonces pensamos que vamos a poder solucionar las cosas, pero vean qué interesante aquí. Dios está haciendo pasar un viento para hacer bajar las aguas. Entonces, en esas situaciones difíciles, hermanos, donde a veces quizás nos veamos tentados a la desesperanza, debemos de saber que Dios, hermanos, tiene el poder para cerrar y para traer salvación a nuestras vidas. Así como en ese momento el pueblo de Israel estaba frente a aquel mar y no iban a poder salir, confiaron en que Dios era capaz de abrir un camino en aquellas aguas. Entonces así debemos también nosotros, en medio de situaciones difíciles, confiar en que Él tiene el poder, hermanos, para traer salvación a nuestras vidas. Entonces Noé lo está viendo aquí. Dios está ahora obrando con poder para que las aguas empiecen a bajar. Versículo 3, las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y después de 150 días las aguas, ¿qué? Han disminuido. Entonces, observemos, empiezan a bajar, ¿cómo? Poco a poco, no de golpe, ¿verdad? Porque a veces queremos que las cosas se solucionen, ¿cómo? Así, de rápidamente, no, vean, gradualmente, poco a poco las aguas fueron disminuyendo, no bajaron de un solo, fue gradualmente. Entonces Dios permite, hermanos, que por medio de los elementos de la naturaleza se restaure nuevamente el medio ambiente. Poco a poco Dios iba a ir restaurando la naturaleza a su estado original. Entonces no fue de golpe. El viento comienza a soplar, el agua se empieza a evaporar y el suelo empieza a absorber el agua y la tierra poco a poco se empezaba a secar. Y esto podría explicar, hermanos, lo que hemos dicho anteriormente, es la razón por la cual hay fósiles marinos y fósiles de peces en algunos lugares donde no hay mar. Dicen que aquí en Vallecillo, ¿no? Hay fósiles entre las piedras que cortan los que trabajan en eso. ¿Cómo? ¿Cómo llegó un fósil ahí a ese lugar? Posiblemente lo que la Biblia nos narra, un diluvio global donde los peces se movieron por todas partes. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo poco a poco se fue el agua bajando. Cuando va uno subiendo la cuesta, uno puede ver ciertas líneas ahí, ¿no? Puede ver piedra y tierra. Pareciera que esto se puede explicar de esta manera. Gradualmente el agua fue bajando. Entonces todo esto me muestra, hermanos, todo esto me enseña un proceso de Dios. Un proceso de Dios, no algo de golpe, ¿no? Sino un proceso. Su palabra entonces nos enseña que debemos de ser pacientes, que Dios irá llevando su obra a cabo poco a poco, paso a paso. Y vean, en el día 17, versículo 4 del mes séptimo, el arca ¿qué? Descansó sobre los montes de Ararat. ¿Se recuerdan cuándo entraron en el arca?
en el día 17 del año 600 de Noé. Eso lo vimos en el capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. En ese mismo día dice que las fuentes se abrieron, las aguas empezaron a salir, pero ahora es el día 17, dice, del mes séptimo, es decir, 150 días después. Entonces, qué interesante, ¿no? El viento secó las aguas, los montes se descubrieron y el arca quedó descansando sobre los montes de Ararat. Algunos estudiosos dicen que esta es una región montañosa que hoy se encuentra en Turquía, Armenia, parte de Rusia e Irán. Entonces ahí descansó el arca donde estaban Noé y todos aquellos animales. Y lo interesante es que este lugar que Dios escogió para el arca que posara se encuentra en un lugar donde se juntan 3 continentes. 3 continentes se juntan en esa región montañosa. Y qué interesante, ¿no? Que Dios escogiera ese lugar para que nuevamente la tierra fuera ¿qué? Poblada. Para que nuevamente la tierra fuera poblada y los animales y los animalitos y las personas se multiplicaran. Entonces Dios hace todo con un propósito. Dios va a mover nuestras vidas en medio de circunstancias y nos va a hacer descansar en lugares donde nosotros vamos a decir, ¿por qué me trajo aquí? ¿Con qué propósito me trajo aquí? Y es lo que está pasando aquí. El arca llegó a un monte y ahí descansó. Entonces, versículo 5, las aguas fueron ¿qué? Decreciendo, ¿qué? Nuevamente, vean, lentamente hasta el mes 10º. Y el día 1 del mes 10º se vieron las cimas de los montes. Nuevamente observamos esa palabra, lentamente, ¿no? 2 meses y medio después que el arca se detuvo en aquellos montes, las aguas van bajando lo suficiente como para que ciertos montes se empiecen a ver. Entonces imaginemos a Noé y a su familia ahí. Imaginemos a Noé y a aquellos animales. Ahora Noé pues sintieron cuando el arca llegó y se posó, ¿no? Y que el arca ya no se mueve y que el arca está fija. Y ahora empiezan quizás a ver y a tener esa intuición de que están anclados, que están firmes sobre algo y que están anhelando el momento cuando ya puedan salir. Y quizás a veces nos vemos tentados, ¿no? A decir, no, pues ya salgamos, abramos la puerta porque ya todo está bajando. El agua está saliendo y ya se está secando todo. Pero no, vean, todas estas acciones de Dios le están mostrando a Noé su misericordia. Le están proveyendo esperanza. Noé no está quizás actuando precipitadamente. Sí, Dios, ¿por qué ya no salimos? ¿Por qué no es el tiempo, el momento? No, va decreciendo el agua lentamente. Paciencia lo que Dios le está mostrando a Noé. Versículo 6 y versículo 7, si alguien lo quiere leer, vean qué interesante, versículo 6 y versículo 7. Dice, y aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho, y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo, hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Amén. Noten qué interesante. Ahora, ¿después de cuánto tiempo? De 40 días. Recordemos que Dios le dijo a Noé cuándo vendría el diluvio, pero no le dijo qué, cuánto iba a durar ese diluvio, cuánto tiempo iba a tardar la restauración de toda la tierra. Me encanta lo que dice el comentarista Matthew Henry. Dice, el conocimiento de lo primero era necesario para la preparación del arca, mientras el conocimiento de lo segundo podía servir solo para satisfacer su curiosidad. Y el ocultárselo le iba a servir para ejercitar su fe y su paciencia, que es lo segundo. Noé no sabía cuánto tiempo iba a estar en el arca. Entonces Dios está ejercitando ¿qué? Su fe y su paciencia. Esperando en Dios. Noé espera 40 días más y ahora abre la ventana del arca y envía un cuervo. Y el texto nos dice que el cuervo iba ¿y qué? Y venía hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Este cuervo ya no regresó. Vean, ya no regresó. Hubo un momento donde el cuervo vino,
pero hubo un tiempo donde el cuervo ya no regresó. ¿Por qué? Porque encontró carne para comer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el cuervo es un animal que come ¿qué? Carroña. Come carne. Cuando usted de repente ve arriba en el cielo muchos cuervos, es porque hay un animalito muerto por ahí. Entonces, qué interesante, ¿no? Este cuervo va y viene, pero ya a un punto donde ya no regresó. ¿Por qué? Porque encontró posiblemente alimento para comer. Entonces Noé con paciencia está buscando ingeniosamente señales que le confirmen que el agua está bajando y que la restauración se está dando. Envía a Noé un cuervo, ¿no? Eran los primeros pasos del canal Weather Channel, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? Del clima. ¿Cómo está el clima, Noé? Pues manda un cuervo por allá para saber cómo está. El agua está bajando. Entonces, aunque Noé supo interpretar estas señales, noten, Noé no actuó por sí mismo. Noé envía un cuervo, envía ese animalito para saber si el agua está bajando, pero Noé no dice, pues salgamos ya. No, Noé sigue esperando la orden de Dios. Y de repente, hermanos, nosotros somos especialistas. Obtenemos señales que todo ya va a calmarse. Y empezamos a intuir que todo se va a solucionar ya. Y empezamos a forzar las cosas. A forzar que las cosas se den a nuestro tiempo. A forzar que las cosas ya se den cuando nosotros queremos. Y Noé no envía el cuervo, pero a pesar de que las aguas están allí y que las aguas empiezan a bajar y que el animalito ya no volvió, Noé no dijo, pues ya es hora. Sem, Cam y Jafet, abran esa puerta, vamos a salir todos. No, Noé espera la orden de Dios. Hermanos, ¿cuánto no necesitamos nosotros? Que a veces pensamos de que pasa algo y decimos, no, aquí está la solución en mi situación. Aquí está la solución para lo que estaba pasando yo. Aquí es la salida. Aquí se va a solucionar todo. Y quizás es cuando fracasamos. ¿Por qué? Porque actuamos por nuestra propia cuenta. Porque actuamos pensando en lo que creíamos que era lo mejor, pero no era la orden de Dios. Dios no nos había dicho, sí, todavía. Entonces, noten qué interesante. Sigamos leyendo. Después envió, ¿quién lo quiere leer? Versículo 8 y 9. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a ir al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Amén. Entonces noten ahora Noé toma una paloma para ver precisamente lo mismo, si el agua está bajando. Esta paloma probablemente en un tiempo regresó mojada y sucia porque los niveles del agua todavía no habían bajado. Entonces, ¿qué hizo Noé? Extiende su mano, la toma, pero noten qué interesante, la mete en el arca. El cuervo no, el cuervo fue y vino y de repente pues encontró carne y allá se quedó. Entonces vean qué diferencia notable entre el cuervo y la paloma. El cuervo se fue, no regresó, y la paloma sí regresó. Versículo 10 y versículo 11, si alguien lo quiere leer. Dice, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Noten qué interesante. Ahora Noé nuevamente envía a la paloma por segunda vez. Y después de 7 días la paloma viene al arca y trae una hoja de olivo que recién arrancada. Y el escritor de Génesis nos dice que Noé ¿qué? Comprendió. Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Noé no sabía exactamente cuándo iba a terminar el diluvio, ya lo hemos dicho, no sabía el fin del diluvio, pero por medio de estas formas
podía él intuir, saber si el agua estaba disminuyendo. Entonces, qué interesante, ¿no? Cuando esta vez regresa la paloma, trae una hoja de olivo recién arrancada y Noé empieza quizás a pensar, pues ya los árboles quizás ya están retoñando y el agua está bajando a un nivel todavía mucho más bajo. Primero eran los montes y el cuervo quizás encontró entre los montes animales y ahí comió, pero el agua no había bajado. Ahora sí, quizás los árboles ya están retoñando, ya tienen hojas. ¿Cuánto llegará a medir un árbol de olivo? No sé, pero póngale unos, a lo mucho 7 metros o menos de 7 metros. Entonces, quizás ese era el nivel del agua que estaba en ese momento. Entonces, Noé ve que intuye que el agua está disminuyendo. Entonces, algo interesante que podemos notar en estos versículos es que la paloma fue y vino al arca. Y podemos ver en la paloma, hermanos, entonces, aquellas almas o personas piadosas que cuando no hayan paz en el mundo ni descanso, regresan a Cristo, que es el arca de salvación. Van y vienen y no encuentran en el mundo la paz que el mundo les pueda dar. Y vienen al arca nuevamente. Y van y vienen, pero permanecen ahora en el arca porque Noé extendió la mano. ¿Y qué hizo? Metió la paloma en el arca. Pero el cuervo, podemos ver en el cuervo a la persona carnal, a aquella alma carnal que se inclina siempre por lo carnal, que come de la carroña. Y ahí se queda y se satisface para no regresar nunca jamás. Y no regresa y se olvida del arca en donde estuvo. Entonces, qué interesante, ¿no? Hebreos 13:12 nos dice, tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, qué interesante, ¿no? La paloma va y viene. La paloma regresa al arca y regresa con una hoja de olivo recién arrancada, mientras el cuervo se va a disfrutar de la carroña que había en ese momento. ¿Cuántas veces, hermanos, somos inclinados, ¿no? Y llamados por el mundo, por los placeres del mundo y apartarnos por el pecado? Pero Hebreos nos dice, tengamos cuidado de no apartarnos del Dios vivo. Tengamos cuidado de no apartarnos a la incredulidad por el engaño del pecado. Es que interesante, ¿no? Poder ver también cómo esta paloma trae en su pico una hoja de olivo, que es el emblema ¿de qué? De la paz. Es el emblema que hoy se utiliza para hablar de paz. Entonces, este es el anuncio, hermanos, de un nuevo comienzo. Dios está haciendo la paz, ¿para con quién? Para con la humanidad. Dios está estableciendo su paz nuevamente para con el hombre, y es por medio del Evangelio, hermanos, que Dios entonces restablece su paz con el hombre. Es por medio de la predicación de la palabra que Dios establece su paz para con el hombre. Fue en aquel huerto de Getsemaní, noten nuevamente, donde había muchos olivos, hojas de olivos y aceitunas y todo eso. Ahí donde nuestro Señor Jesucristo dio ese paso hacia la cruz. ¿Para qué? Para así establecer por su sacrificio la paz entre ¿quiénes? Entre Dios y los hombres. Entonces vean qué interesante, esa palomita trae una hoja de olivo que miles de años después, en un huerto lleno de olivos, nuestro Maestro iba a estar caminando hacia la cruz para establecer la paz entre Dios y nosotros los hombres que habíamos pecado. Entonces Efesios 2:14 nos dice, porque Él mismo es nuestra paz, y vino y anunció paz a ustedes los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Versículo 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que ahora el hombre puede tener paz para con Dios.
Esa paz que esta paloma está anunciando, que se está estableciendo ya. Ahora Él, por medio de su sangre, establece la paz entre Dios y los hombres. Y ahora el Espíritu Santo, hermanos, desciende a nuestras vidas, nos confirma que Dios ha establecido su paz entre nosotros. Es el Espíritu Santo ahora que nos confirma a nosotros que tenemos paz para con Dios. Por eso dice aquí, tenemos entrada ahora al Padre por un mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo ahora habitando en nosotros que nos confirma de que podemos entrar al Padre, que tenemos acceso al Padre. Versículo 12, vean lo que dice: esperó Noé aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ¿qué? Ya no volvió más a él. Después de otros 7 días, la paloma la suelta a Noé, y en esta ocasión la paloma ya no vuelve al arca, lo que pues significa que las aguas habían vuelto a su nivel normal. Esa es la palomita, ya empezó a poner un nido por ahí y ya no regresó. Entonces, aquí nos muestra la fe tan paciente de Noé. Qué fe tan paciente la que Noé tuvo. 150 días en el arca y después más tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo, esperando a que el agua disminuyera. Entonces, si en la preparación del arca Dios le mostró a Noé mucha paciencia, Noé también ahora está ejercitando su paciencia para poder ver la restauración de las cosas. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que en medio de situaciones así, en medio de circunstancias difíciles, donde somos tentados a la desesperación, debemos de aprender de Noé a tener una fe paciente. La palabra nos enseña de que el Señor vendrá, pero que vendrán también burladores que nos dirán: su promesa ha tardado, su promesa ya no se cumplirá. 2000 años y no ha venido, 2000 años y dijo que vendría y no vendrá. Pero noten que nos está enseñando paciencia, pero Él dijo, cuando se cumplan los días como en los días de Noé, en ese momento vendré. En ese momento será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Entonces pareciera que el tiempo se está alargando, ¿no? Se está alargando y decimos, pues, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo vendrá? Nuestra esperanza quizás está decayendo por el enemigo que nos tienta hacia eso, hacia perder la fe y la esperanza en la salvación. Pero no, hermanos, como Noé, debemos de perseverar pacientemente, caminar pacientemente, ejercitar nuestra fe y nuestra paciencia, esperando la restauración de todas las cosas, esperando el cumplimiento de la promesa. Versículo 13 y versículo 14 dice: y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero, se secaron las aguas sobre la tierra. Es feliz año nuevo, ¿verdad? Noé está empezando el año con tierra seca. Entonces dice: entonces Noé, ¿qué hizo? Quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Y ahora en el mes segundo, en el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces, qué interesante, ¿no? Llega el año 601, en el mes primero, en el día primero, las aguas se han secado. No hubiera dicho, pues salgamos ya. No, esperó todavía un mes más, hasta el día 27, y vio que la tierra ya estaba seca. Entonces Noé quita la cubierta del arca y observa que ya está todo seco. Entonces, ¿cuánto tiempo? Probablemente Noé estuvo en el arca aproximadamente 1 año, 10 días. Eso es lo que dicen los estudiosos. Aproximadamente 1 año, 10 días. Entonces, qué interesante, ¿no? Nuevamente podemos ver aquí la paciencia de Noé. La paciencia de Noé al esperar que pues ya no regresó la paloma. Papá, salgamos, los hijos de Noé o las esposas de los hijos de Noé. Mi suegro como que se le patina el coco, ¿no? No nos quiere dejar salir de aquí, como que ya le gustó estar con los animalitos, han de haber dicho. Tantas cosas, tentando a Noé a salir por su propia cuenta, tentando a Noé a empujar la puerta en el tiempo que Dios no le había dicho. Pero vemos aquí,
a un Noé paciente, a un Noé perseverando pacientemente al ver que el agua estaba bajando. Él no se impacientó, sino que esperó a la orden de Dios. Entonces, Dios conoce, hermanos, y Dios sabe cuándo va a abrir la puerta. Dios sabe cuándo va a abrir la puerta de nuestras circunstancias. Dios sabe cuándo va a abrir la puerta de nuestras situaciones difíciles. Dios sabe cuándo vendrá a este mundo y cuándo traerá salvación a este mundo. Cuando nosotros seremos arrebatados, dice la palabra, juntamente con los demás creyentes en el aire para poder recibirle. Dios sabe cuándo abrirá esa puerta y seremos salvos de la ira que viene para este mundo. Entonces, Dios sabe cuándo, hermanos, entonces otorgar beneficios a nuestra vida. Dios sabe cuándo los va a abrir y sabe Dios cuándo la cerrará. Entonces, ¿por qué a veces impacientarnos en situaciones, en circunstancias y decir, yo las quiero ya? Dios tiene que cumplirlas ya. No, hermanos, como Noé, perseveremos en la fe, perseveremos en la paciencia y estemos preparados para cuando Dios decida abrir las puertas de esas situaciones. Lo que Él está buscando es que estemos preparados para recibir los beneficios que Él traerá después. ¿Qué es lo que va a hacer con Noé y su familia? Dios está esperando que Noé esté preparado para poder abrirle la puerta del arca y que salgan a la bendición, a la restauración de todas las cosas, a la restauración del mundo que había caído en el pecado. Dios estaba obrando fuera del arca. Dios estaba restaurando todo en el arca para que Noé pudiera salir junto con su familia a disfrutar nuevamente de lo que Dios había hecho. Entonces, no salgamos a nuestra propia fuerza de las situaciones. No salgamos por nuestra propia ímpetu en momentos difíciles y digamos, no, aquí yo quiero que se cumplan las cosas, porque seguramente nos vamos a llevar tropiezos. Cuando salimos en el tiempo de Dios, así como Noé, Dios seguramente nos hará poder disfrutar de lo que Él ya ha preparado. Entonces la paciencia es la cualidad de tolerancia que está dispuesta a esperar en Dios y en su voluntad, hermanos. La paciencia es precisamente eso, esperar en la voluntad de Dios, esperar en Dios y en su plan eterno. Por eso el Salmo 133:20 dice, nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. Entonces, en medio de esas situaciones, confiemos en el Señor. Como creyentes somos llamados precisamente a eso, a ser pacientes, a estar dispuestos a esperar en Dios. Pero esta paciencia viene como resultado, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice Gálatas 5:22, que un fruto del Espíritu es la paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, ¿cómo viene la paciencia a nuestras vidas? Cuando el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en nosotros. Por eso ahorita cantábamos, pongo mis planes ante ti. No quiero más de mí, rindo mi vida ante ti. ¿Por qué? Porque somos especialistas en hacer nuestra voluntad, en querer las cosas a nuestro tiempo, pero no. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cuando Dios por medio del Espíritu Santo empieza a hacer esa obra en nosotros, uno de los frutos que seguramente traerá a tu vida es la paciencia. La paciencia vendrá y Dios empezará a perfeccionar esa paciencia en nosotros. Entonces, vean lo que dice Santiago también, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Ahí está. La paciencia también en medio de esta situación del mundo lleno de maldad hoy en día, con la promesa de que el Señor Jesucristo vendrá por su pueblo. Y dice Santiago 5:7, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren, como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Alguien que trabaja, dice Santiago, que trabaja la tierra y siembra, él está esperando la lluvia para poder recibir el fruto de lo que ha sembrado. Entonces,
sean ustedes, dice Santiago, pacientes también. Fortalézcanse en sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, qué interesante, hermanos, de Noé podemos aprender eso. Paciencia en medio de un mundo que se llena de maldad, un mundo que camina hacia la maldad cada vez más, y que el juicio de Dios viene, y que el castigo de Dios viene, pero que nosotros debemos de perseverar pacientemente, fortalecer nuestros corazones en el Señor, sabiendo que su venida está cerca, y no caer en el engaño del pecado, que nos aparte del Dios vivo y que nos lleve a un corazón de incredulidad. Entonces, hermanos, como conclusión, la fe es un aspecto de la fe y la esperanza. Y aquí lo vemos y nos enseña esto, algo interesante. Antes del diluvio la tierra estaba ¿qué? Llena de maldad. Por eso Dios, ¿qué hizo? Trajo un juicio, trajo un castigo para destruir a los malos en la tierra. Y este relato precisamente nos enseña eso. El pecado, ¿qué trae? Trae juicio. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y el diluvio, entonces, es un anticipo, hermanos, del juicio final que vendrá. Es un anticipo, es una escena anticipada de lo que vendrá. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios le ofreció a Noé, ¿qué fue? Salvación. Y es lo que Dios ofrece. Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el arca, entonces, hermanos, a la cual nosotros debemos de entrar. Debemos de caminar hacia ella para obtener salvación. Romanos 2, 14, 12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. En ese día, cuando venga el juicio, cada uno de nosotros dará cuenta. Yo no voy a dar cuenta ni por él ni por mis hijos. De manera personal va a ser todo. Entonces va a venir un juicio como castigo de la maldad. El diluvio es un anticipo. También nos enseña que Noé es un anticipo del Señor Jesucristo. Por un solo hombre justo se salvó toda una familia. Noé, como un hombre justo y recto, trajo salvación a su familia. Así es también con Cristo, hermanos. Por su justicia, nosotros podemos ser salvos. Por eso dice Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y lo hemos visto. Dios castiga la maldad en tiempos de Noé, trae juicio, pero Él también justifica a aquellos que creen en lo que Él ha dicho, que es Noé salvándose en medio del juicio. Entonces en Jesucristo, hermano, nosotros somos justificados, pero también Dios va a traer castigo a este mundo. Él es el que justifica al hombre, pero también castiga al hombre por su maldad. Entonces el arca también es un símbolo del Señor Jesús. Tal como Noé entró en el arca lleva a Noé y a su familia y a los animales, así nuestro Señor Jesucristo nos salva del juicio y del pecado. Él nos va a salvar, nos lleva dentro, nos lleva en Él. Cuando Él subió a la cruz y derramó su sangre en la cruz, ahí nos estaba llevando a nosotros, llevando nuestra culpa, nuestra maldad. Entonces Romanos 5:12 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo ahora sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces el Señor Jesucristo es ahora el arca en el cual nosotros debemos de entrar. Esto que Noé
estamos viendo es símbolo nada más, es una escena anticipada de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde ahora todos nosotros debemos de entrar para poder obtener salvación del juicio que viene a este mundo. Entonces, qué interesante, ¿no? Este capítulo 8 no es un capítulo nada más que pareciera un cuento, así, un relato ficticio, no. Es una realidad anticipada de lo que viene a este mundo. Entonces, este capítulo nos muestra un nuevo comienzo de la creación. Sería entonces una sombra de la nueva creación inaugurada por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su fidelidad no volverá a juzgar al mundo como un diluvio, sino que juzgaría a su Hijo en la cruz por salvación de aquellos que creerían. Entonces, qué interesante, hoy todos los que están en Cristo pertenecen a esa nueva creación que jamás será juzgada, sino que será salva del castigo eterno que viene a este mundo. Entonces, qué interesante este capítulo 8. No es simplemente una historia nada más, y que los niños la lean y que se asombren, no. Es el anticipo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros. Amén. Entonces, ¿qué les parece?